vamos a tratar sobre la sabiduría en el libro de Proverbios, pero vamos a tratar específicamente, hermanos, el concepto del adulterio y la inmoralidad en el libro de Proverbios. Esto es un tema recurrente en este libro, es importante. Lo que hemos hecho, hermanos, es que por asunto de tiempo, nuevamente, desafortunadamente, no podemos abordar todo, digamos, el libro, pero hemos identificado 20 diferentes temas y uno de los temas que vamos a tratar el día de hoy es el adulterio, la inmoralidad, la fornicación, todo lo que tiene que ver con el pecado de inmoralidad, sexualidad y vamos a observar lo que el libro de Proverbios tiene que decir en cuanto a este tema. Para poner en perspectiva, hermanos, esto creo yo que es importante que nosotros entendamos trampas, pecados capitales que están a nuestro alrededor. Lo que son las riquezas son trampas que están allí alrededor, la fama, el poder, el sexo. Si usted se da cuenta, cada una de estas clasificaciones no son necesariamente malas en sí mismo. Por ejemplo, hablamos nosotros del concepto de sexo y ¿quién inventó el sexo? Es Dios, ¿no es cierto? O sea, no hay duda que riquezas, por ejemplo, si nosotros observamos el libro de Proverbios básicamente nos mantenemos en el camino, las riquezas y fama está a mano izquierda, a mano derecha de la sabiduría. O sea que en esencia no es malo que alguien sea rico, no es malo que alguien sea famoso, no tenemos problema. Que alguien tenga, digamos, poder, alguien tiene que hacerlo, alguien tiene que digamos, ser la persona principal tal vez en una compañía, en una nación, en una familia, alguien tiene que tener, digamos, eso. Y intrínsecamente no hay nada malo en la riqueza, la fama, el poder, el sexo. Pero esos son básicamente, estas categorías son fácilmente, muy sutilmente, se pueden distorsionar y terminar en una desgracia. Hemos visto, por ejemplo, a Salomón. Salomón básicamente su desgracia fue esta que está acá. Esto fue su desgracia, es la combinación de estos elementos. ¿En qué momento de su vida cayó y fue destruido? En el momento cuando había riqueza, cuando había fama, poder, cuando había sexo, básicamente tenía mujeres, concubinas. En ese ambiente es donde nosotros vemos caer a un gran hombre, en esos ambientes. Y entonces, aunque no estamos en contra, digamos, de la riqueza, de la fama, el poder, no estamos, por ejemplo, mi esposa y yo estamos preparando la conferencia de parejas y uno de los aspectos que vamos a tratar es precisamente entender que la espiritualidad y la sensualidad en el matrimonio no son opuestas, son complementarias. Por diseño de Dios, cuando entendemos nosotros lo que es básicamente el aspecto de intimidad sexual en el matrimonio, nos damos cuenta que Dios es pro sexo en el matrimonio. Y no hay absolutamente un silencio en la Escritura está abierta para que entendamos ese concepto. O sea, en sí mismo no tenemos problema en cuanto a eso. Pero todo esto se puede tornar. Todo esto se puede fácilmente, sutilmente, podemos caer nosotros en la trampa de seguir esto y no seguir realmente al Dios vivo y verdadero. Y entonces una de las cosas que debemos de observar en el libro de Proverbios es que hay por lo menos 4 capítulos, y esporádicamente a través de todo el libro, son 31 capítulos. Esporádicamente usted ve un proverbio aquí y allá que tiene que ver con el tema, pero usted ve el capítulo 2, el capítulo 4, el capítulo 5, 6, aún hasta el capítulo 7, como lo vamos a ver el día de hoy, están de alguna manera hilvanados alrededor del tema de la inmoralidad, adulterio, fornicación. De alguna manera, para el sabio de sabios, este tema es importante. No se puede despedir, no se puede decir, ¿qué me importa a mí? Yo voy a celebrar la santidad, pero ¿qué es lo que significa? Él nos hace ver varios aspectos que necesitamos nosotros saber y crecer. Por ejemplo, si usted se da cuenta, este es Proverbios capítulo 2. En el capítulo 2 vemos, por ejemplo, el huir, por ejemplo, del adulterio es una expresión de sabiduría. El huir, por ejemplo,
del adulterio, la fornicación, cualquier tipo de pecado sexual, es básicamente de sabios. Un sabio corre, un necio queda atrapado en la inmoralidad, en la sexualidad ilícita. Y entonces dice, por ejemplo, la Escritura, y vea usted cómo este proverbio ata la sabiduría con el correr fuera del adulterio. Dice, por ejemplo, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia, que es un sinónimo de la sabiduría, para librarte del mal camino. Serás librado, dice, de la mujer extraña. Serás librado de la mujer extraña. Estaba, por ejemplo, el día de hoy observando, fui por todo el libro de Proverbios, y una de las cosas que observé, por ejemplo, en el libro de Proverbios, el día de hoy, esta mañana, que el libro de Proverbios, por ejemplo, presenta a la mujer extraña, a la mujer ajena, a la mujer mala, la mujer ramera, la mujer insensata, la mujer hermosa y apartada de razón, la mujer virtuosa, la mujer sabia, prudente, la mujer rencillosa, la mujer adúltera. Este pasaje de la Escritura tiene que ver con la mujer extraña. Y vea usted, dice, de la ajena que halaga con sus palabras. La ajena es aquella que no te pertenece a ti. O sea que esta mujer extraña, cuando nosotros la vemos en el contexto del libro de Proverbios, no es necesariamente una mujer ramera. En el libro de Proverbios habla de la mujer ramera. Pero esta es la mujer extraña, ajena, que no te corresponde a ti. Puede ser la vecina, puede ser en la oficina, puede ser quien quiera que sea. Simplemente no te pertenece a ti. Y el contexto de este pasaje tiene que ver con eso. Pero lo interesante de este pasaje es que la discreción, la inteligencia, dice que te guardará, serás librado. Y esto es importante para al final del estudio. Es importante porque el pasaje no solamente nos presenta el peligro, digamos, de la mujer extraña, el peligro, por ejemplo, de inmoralidad, nos da detalles para que nosotros podamos entender, pero también nos da la salida, la discreción, la inteligencia, que son expresiones de sabiduría. ¿Qué es lo que va a hacer? Dice que serás librado, te librará. O sea que cuando abrazamos la inteligencia, abrazamos la discreción, abrazamos la sabiduría, ¿qué es lo que ocurre? Somos librados de un enemigo. Y entonces alguien sabio en el libro de Proverbios es aquel que corre, no aquel que busca, sino el que corre. Mire, por ejemplo, este pasaje de la Escritura. ¿Logran ver eso? Hermano Jaime, si no lo ves, vente adelante para que lo veas. Vénganse más adelante para que puedan observar este pasaje y poder registrar juntos lo que Proverbios nos enseña. Pero mira este pasaje lo que dice. Hijo mío, dice, está atento, dice, ¿a qué cosa? A mi sabiduría, a mi inteligencia, inclina tu oído. Dice, para que guardes consejo. Esto tiene que ver con el sermón del domingo pasado, que es sabiduría. Sabiduría tiene que ver no solamente con un concepto mental, tiene que ver aún con la capacidad humilde de pedir consejo a la gente que está a nuestro alrededor. Dice, tus labios conserven la ciencia, porque los labios de la mujer extraña destilan miel. Su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Sus caminos son inestables, no los conocerás si no consideras el camino de la vida. El camino de la vida está caracterizado por la ciencia, el consejo, la sabiduría, la inteligencia. Ahora pues, hijos, oídme, y no os apartéis de las razones de mi boca. Aleja de ella tu camino. ¿Qué hace un hombre sabio? No busca. No dice, yo soy fuerte espiritualmente, échenmela. No, absolutamente, no. ¿Qué es lo que hace? Guarda el consejo. Dice, aléjate, dice. Hijo mío, apártate, dice, aléjate de su camino. Dice, no te acerques a la puerta de su casa, para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel. No sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño. Está hablando de los resultados de abrazar la inmoralidad. Y gimas al final,
Cuando se consuma tu carne y tu cuerpo y digas, ¿cómo aborrecí el consejo? Fui tan estúpido que no aprendí el consejo, no atendí el consejo. Dice, mi corazón menospreció, dice, la reprensión. ¿De quién? Tal vez de un padre, de una madre, tal vez de un hombre sabio que está a su alrededor. No oí la voz de los que me instruían, a los que me enseñaban. No incliné mi oído. O sea, ¿qué fue lo que pasó? No abrazaron la sabiduría y el consejo. Simplemente fueron renuentes a poner atención a la sabiduría, al camino de la vida, caracterizado por la inteligencia, la sabiduría, la ciencia, el consejo. ¿Usted se da cuenta la relación de la sabiduría con el peligro de quedar preso en la inmoralidad? La relación está ahí. Y Proverbios nos hace ver eso. Nos hace ver que lo que nos va a mantener en el camino es estar en el camino de la sabiduría. Por ejemplo, este es el capítulo, hemos visto el capítulo 2, el capítulo 5. Mire conmigo, por ejemplo, el capítulo 6. El capítulo 6 dice, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no deseches la enseñanza de tu madre. Átalos siempre a tu corazón, enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán. Hablarán contigo cuando despiertes. Porque el mandamiento, ¿qué cosa es? El mandamiento es lámpara. La enseñanza dice que es luz y camino de vida. Las reprensiones que te instruyen para que te guarden. O sea, ¿para qué es la sabiduría? No es solamente para que nosotros nos enriquezcamos en el conocimiento, en la inteligencia bíblica. Es para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. Dice, mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. No le ha amanecido. Falto de entendimiento. Corrompe su alma el que tal hace. Vemos nosotros la relación, Proverbios relaciona la sabiduría con una realidad que está a nuestro alrededor. Y la realidad es que hay un monstruo que está alrededor, queriendo destruir al hombre de Dios, la mujer de Dios. Y está hablando del adulterio, está hablando de cualquier desorden, de inmoralidad. Dice, por ejemplo, el capítulo 7. O sea, se dan cuenta que no es un tema oscuro en el libro Proverbios. Lo vemos en el capítulo 2, en el capítulo 5, capítulo 6, el capítulo 7. Mira lo que dice, hijo. Dice, guarda mis razones, atesora conmigo mis mandamientos, razones, mandamientos, guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como la niña de tus ojos. Lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana. A la inteligencia llama parienta, para que te guarden de la mujer ajena y de la extraña que ablanda sus palabras. O sea que la sabiduría es ¿para qué? La sabiduría tiene un elemento y es un elemento liberador. Nos libera, nos cuida, tiene ese elemento protectivo, nos protege. ¿De qué cosa? Nos guardan, dice, de la mujer ajena, de la extraña que ablanda sus palabras. Cuando nosotros vemos la relación, aquí hay una relación entre la sabiduría y el peligro que nosotros tenemos a nuestro alrededor. Para el autor del libro Proverbios, esto es importante. Un hombre sabio, ¿qué es lo que hace? Básicamente, el huir del adulterio, de la fornicación, de cualquier desorden sexual, es una expresión de sabiduría. El que corre es sabio. El que corre es sabio. El que se queda contemplando es un necio. O sea, esto no solamente lo vemos en el libro Proverbios. Por ejemplo, nosotros vemos en las cartas paulinas, leemos, por ejemplo, huye también de las pasiones juveniles y sigue, dice, la justicia, la fe, el amor, la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. ¿Qué es lo que hace un hombre de Dios? Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. Estas cosas son las cosas que destruyen al hombre de Dios. ¿Qué hace un hombre de Dios ante las amenazas? Huye.
es literalmente un fugitivo. Es un fugitivo de las cosas que destruyen al hombre de Dios. O sea que en la sabiduría del libro de Proverbios, ¿quién es un sabio? Un sabio no es solamente alguien que entiende, alguien que comprende, alguien que tiene, digamos, un concepto correcto, digamos, de la vida, pero es alguien que mueve sus pies hacia una dirección. Y la dirección no es al peligro, la dirección no es a la tentación. ¿Hacia dónde nos dirigimos? Sigue la justicia, la fe, el amor, la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. O sea, ¿a quién buscamos? ¿Hacia dónde nos dirigimos? Usted se da cuenta que la vida cristiana no es solamente un asunto de huir, no es solamente un asunto de correr. Corremos del peligro, corremos de la tentación, pero vamos y abrazamos las cosas que edifican al hombre de Dios. Por un lado identificamos el error, identificamos el peligro y tenemos nosotros una responsabilidad. No son dos, no tres, ni cuatro, ni cinco, es una. Correr. Y esto va a ser importante para el final en la aplicación de lo que todo esto significa. ¿Qué es lo que significa correr para usted? ¿Qué es lo que significa correr? ¿Qué es lo que significa correr dentro de su contexto? Ahí donde usted trabaja, por ejemplo. Ahí en la escuela. Ahí en la tienda que usted visita, por ejemplo, que va de compras. ¿Qué es lo que significa todo eso? Y hermanos, la realidad es que el hombre sabio, el hombre de Dios huye de estas cosas. ¿Y qué es lo que hace? Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Abraza las cosas que son de Dios. Las cosas que son agradables delante del Señor. No anda en busca del peligro, no dice, oh, ¿me entiende? Yo no tengo problema, yo no soy fuerte, absolutamente. El libro de Proverbios dice, tú eres un estúpido, tú eres un tonto, eres un necio. No hay absolutamente ningún valor en creer que nosotros somos fuertes cuando en la realidad, vamos a ver en el libro de Proverbios, en el capítulo 7, hay un pasaje que es increíble, una línea que realmente nos enseña la realidad de lo que nosotros deberíamos de hacer ante el peligro. Vemos el peligro, no lo abrazamos, vemos el peligro y corremos. La dirección es correr. La dirección es correr, inmediatamente correr. ¿Y qué significa eso para usted en su situación? ¿Qué significa correr en su situación? Tal vez nosotros no vamos a saber su situación y no necesitamos saber su situación. Pero sí necesitamos nosotros saber y comprender la realidad, el criterio bíblico, lo que la Escritura nos enseña, lo que nos manda. Aquí, patitas para qué te quiero. Dios me dio patitas para qué. Aquí vemos a José. Mejor que diga que aquí corrió que aquí quedó. Correcto. Mejor que diga aquí, corrió un menso. No es un menso, es un manso. Es un hombre sabio que sabe lo que es correcto. Número uno, vemos nosotros esa realidad. La realidad de la sabiduría, el que es sabio corre. El que es necio contempla, queda y de alguna manera romantiza cualquier oportunidad. El que es sabio aprende a correr. Pero número dos, el adulterio tiene consecuencias y son consecuencias serias. Y Proverbios nos hace ver esa realidad. Por ejemplo, mire el capítulo 2. Por lo cual dice su casa, la casa de la mujer extraña, y es inclinada ¿a dónde? A la muerte. Sus veredas hacia los muertos. Todos los que a ella se lleguen no volverán, ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Esto es serio. O sea, con esto no se juega, no podemos jugar con fuego. Esto es severo. El impacto que eso va a crear en la vida de un hombre es increíble. El pasaje que leímos anteriormente dice que el que comete adulterio, ¿qué cosa es? ¿Qué dice? Falto de entendimiento. No le ha amanecido, no se ha dado cuenta. Y usted se da cuenta que el libro Proverbios, en general, usted lee el libro Proverbios, le enseña sabiduría al hombre, al hijo,
al hijo de 30, de 40 años, de 50 años. Le enseña al hombre de Dios. Le trata de enseñar sabiduría adelantando, describiéndole un panorama. Mira, tú tomas esa dirección, este es tu fin. ¿Y el fin cuál es? Muerte. El fin es una desgracia. Y hermanos, muchas veces pensamos que, ¿me entiende? Esto yo lo puedo controlar. Esto de alguna manera lo puedo camuflajear. Mi esposa no se va a dar cuenta. Los hermanos no se van a dar cuenta. Hermano, esto no se trata ya ni de su esposa, no se trata de sus hijos, no se trata de la iglesia. Esto se trata del deterioro que usted y yo vamos a tener al abrazar eso y el deterioro que vamos a tener delante de Dios. Eso no quiere decir que no van a haber consecuencias con la esposa, los hijos y la iglesia. Conozco, por ejemplo, un pastor aquí en el área, tristemente, un pastor que triste la situación, triste. Esto es un pastor que ya va cayendo en inmoralidad 3 veces y la iglesia básicamente, el criterio de la iglesia es pobrecito, pobrecito el pastor, pobrecito. What are you saying, pobrecito el pastor? Este hombre no puede ser pastor. Hay consecuencias. Nosotros podemos descalificarnos del ministerio por nuestro proceder. Y yo creo que este es uno de los pecados horrendos, grotescos, que descalifican a un hombre del ministerio. Ahora, yo no estoy hablando de que no pueda haber restauración para su alma como un hijo de Dios, pero como pastor, you're done. Porque la Escritura nos lo enseña de esa manera, que es un tema completamente aparte, pero yo no estoy hablando del pastorado en este momento, estoy hablando de la vida cristiana. Las consecuencias son severas. Proverbios nos enseña, las consecuencias está deletreado alrededor de la muerte. La muerte, dice, el camino ese conduce hacia los muertos, hacia los muertos. Y yo creo que esa muerte está inclinada a la muerte, muertos, al cementerio. No, eso ya Dios ya lo dijo, vas a terminar ahí. Pero yo creo que la muerte que está hablando es una muerte espiritual, esa separación, no sentir la pasión por Dios, por mi pecado. No sentir la pasión de Dios por mi pecado. Y hermano, no sentimos la pasión de Dios, ¿y qué vamos a hacer con el ministerio? Cero completamente. Estamos descalificados. Pero nuevamente, el libro de Proverbios nos ayuda a ver las consecuencias, para que nosotros digamos, hey, ese no es el camino. Ese no es el camino. Y hermano, yo creo que la belleza de la iglesia del Señor es que nuestros hijos, nuestros esposos, hermanas tengan gente alrededor que puedan decirle, mi hijita linda, ten cuidado, no te acerques mucho, no te acerques, ten cuidado. Por ejemplo, escuchaba a un pastor en un sermón y él hablaba de su propia experiencia. Y él decía, por ejemplo, con su esposa, estaban conociéndose, y dice que el acercamiento que estaban teniendo entre ellos dos era tal que él tuvo que poner, dice, un paro, y dice, íbamos aceleraditos de bajada. Y dice, lo único que lo rescató a él es la Escritura que dice, huid de las pasiones juveniles. Lo que lo rescató a él, básicamente, un hombre de la Escritura exhortándole, esta es tu dirección, huir, no abrazar. No abrazar. Y la realidad, hermanos, la realidad es que no tomamos nosotros en serio las pautas que la Escritura nos enseña, la Escritura nos da, hermanos, terminamos siendo una estadística más. Y no tenemos que llegar ahí. Podemos nosotros honrar al Señor. Podemos nosotros llegar a un punto determinante donde podemos darle honor y gloria al Señor si abrazamos el camino de la sabiduría. Todo esto se deletrea a muerte, consecuencia es muerte. Es una separación de quien no deberíamos nosotros de separarnos. Estoy preparando mi conferencia, por ejemplo, del parejas. Estoy increíble enamorado de este pasaje. Nunca jamás en la vida había visto las verdades tan lindas de ese pasaje de la Escritura. Increíble, increíble, increíble.
Increíble ver la relación, la manera en cómo Dios trata su economía, cómo Dios trata, ¿me entiende?, a sus hijos, cómo trata con sus hijos. ¿Y dónde está realmente la sabiduría? Increíble pasaje de la Escritura, que tiene un reflejo a lo que nosotros estamos hablando en este momento. Mire, por ejemplo, el capítulo 5. El capítulo 5, nuevamente, aquí hay consecuencias. Porque los labios de la mujer extraña, dice, destilan miel. Su paladar es más blando que el aceite. Mas su fin, ¿qué cosa es? Amargo, es amargo, como el ajenjo, agudo como espada de 2 filos. Sus pies descienden ¿a dónde? A la muerte. Sus pasos conducen ¿hacia dónde? Hacia el Seol. Aleja de ella tu camino. Dice, y no te acerques a la puerta de su casa, para que no des a los extraños tu honor. Tus años al cruel, no sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño. Hermanos, sufrimos no solamente el descrédito. ¿Qué hay descrédito? ¿El honor hacia dónde va? No va el honor hacia Dios. Un descrédito. No solamente eso, pero dice, nuestros años al cruel. Dice, nuestra fuerza, damos nuestros trabajos, aún el dinero, el adulterio, nos empobrece. Y gimas al final, cuando se consuma tu carne, tu cuerpo, y digas, ¿cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la represión? No oí la voz de los que me instruían, los que me enseñaban. Dice la Escritura, prenderán al impío sus propias iniquidades. Prenderán. Prenderán es como un ave que queda preso en las garras de la inmoralidad. Retenido no será, dice, retenido será como las cuerdas de su pecado y él morirá. Esas son las consecuencias. Vamos a quedar presos como un ave, como un animal. Como un animal. Aquí el asunto, hermanos, la imagen es, si alguien va a morir, yo no voy a ser yo. Yo no quiero morir. Este es el concepto del apóstol Pablo en el capítulo 7 del libro romano. Matar el pecado. Si alguien va a morir, no voy a ser yo. Yo no quiero morir. No quiero quedar preso. No quiero quedar atrapado en esa situación. Y porque no quiero quedar atrapado, yo tengo que atender el consejo. Yo tengo que buscar la sabiduría de Dios. Y el pasaje yo creo que nos da pauta para eso. Por ejemplo, el capítulo 6. Mire lo que dice el capítulo 6. No codicie su hermosura, dice en su corazón. Ni ella, dice, te prenda con sus ojos. Porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido ¿a qué cosa? Un bocado de pan. ¿Y un bocado de pan qué cosa es? Nada. Es reducido a nada. Y la mujer caza la preciosa alma del varón. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? ¿Y cuáles son las respuestas a esas preguntas de retorno? No, no. Así es el que se llega a la mujer de su prójimo. La mujer de su prójimo no necesariamente es alguien que comercializa el sexo. No quedará impune ninguno que la tocare, dice. No tiene en poco el ladrón que hurta para saciar su apetito cuando tiene hambre, pero si es sorprendido pagará 7 veces. Entregará todo el haber de su casa. Eso, hermanos, es pobreza. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. Corrompe su alma el que tal hace. Herida, vergüenza hallará. Su afrenta nunca será borrada. Porque los celos con el furor del hombre, dice, no perdonará en el día, dice, no aceptará ningún rescate, ni querrá perdonar aunque multipliques los dones. O sea, es un laberinto. Te vas a ver en un laberinto. Ese no es el camino. Esa dirección huimos de y abrazamos las cosas que adornan al hombre de Dios. El capítulo 2, el capítulo 5, el capítulo 6, el capítulo 7, mire lo que dice. Lo rindió, dice, con la suavidad de sus muchas palabras. Lo obligó, dice, con la salamería de sus labios, al punto que se marchó tras ella, como va el buey al desgolladero. ¿Qué imagen? La imagen básicamente es como el puerquito
que dice, mi dueño me está alimentando porque en Navidad me va a hacer carnitas. ¿Verdad? En Navidad, o sea, lo está engordando. Es un buey al degolladero. Un buey. Eso es lo que te espera. Lo que te espera en ese camino es como va el buey al degolladero y como el necio a las prisiones para ser castigado, como el ave que se apresura a la red y no sabe que es en contra de su vida hasta que la saeta traspasa el corazón. Ahora pues, hijos, oídme y estad atentos a las razones de mi boca. No se aparte tu corazón de tus caminos, no hierres en sus veredas, porque a muchos ha hecho caer heridos y aún los más fuertes han sido muertos por ella. Camino al Seol de su casa que conduce a las cámaras de la muerte. O sea que las consecuencias son severas. Cuando comenzamos nosotros a pensar, hay pérdida de carácter, pérdida de respeto propio, hay pérdida de respeto de otros. ¿Los otros nos respetan más porque caímos en inmoralidad? ¡No! Hay pérdida de dinero, pérdida de familia, pérdida de testimonio, pérdida de estabilidad emocional, hay pérdida de ministerio. Hermanos, el adulterio, la fornicación no tiene sentido. Te va a empobrecer. En toda dimensión, te va a empobrecer. Número tres. La sensualidad del adulterio es peligrosa. Aquí no solamente estoy hablando del adulterio, pero la sensualidad que está en el adulterio. Mire este pasaje de la Escritura. Y estamos regresando a los mismos capítulos, si usted se da cuenta. Y yo le animo a que usted agarre especialmente el capítulo 5, 6 y 7 y usted observe con más detenimiento lo que estamos en este momento observando. Dice la Escritura, para que te guarden de la mala mujer, dice, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. No codicies su hermosura en su corazón, ni ella te prenda con sus ojos. Hermanos, ¿qué es eso? Mire, está hablando de lengua, está hablando de hermosura, está hablando de ojos. ¿Qué es eso? ¿Qué cosa? Son los sentidos, ¿no es cierto? Son los sentidos. Usted se da cuenta, son los sentidos. Lo que está destacando el pasaje bíblico es la sensualidad del adulterio. O sea, ¿en qué nosotros nos fijamos? Hermosura. Dice el versículo, ni ella te prenda con sus ojos. Mire, por ejemplo, el pasaje de la Escritura. Se asió de él, dice. O sea, lo agarró, lo prendió y le besó. ¿Qué es eso, hermanos? Esos son los sentidos. Dice que lo prendió, lo besó, con semblante de descaro le dijo, sacrificio de paz había prometido. Hoy he pagado mis votos, por tanto, he salido a encontrarte, buscándote diligentemente tu rostro, te he hallado. He adornado, dice, mi cama con colchas recamadas, dice, con cordoncillo de Egipto. He perfumado mi cámara con mirra, aloe, dice, canela. Ven, abriguémonos de amores hasta la mañana, alegrémonos en amores, porque el marido no está en casa. O sea que esta no es una mujer que está al otro lado del mundo vendiendo. No. Está casada. El marido no está en casa. Se ha ido a un largo viaje. La bolsa de dinero llevó en su mano. El día señalado volverá. Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras. Lo obligó con la salameria de sus labios. Todo eso, hermanos, es sensualidad. Hermanos, yo hice mención hace unos momentos, al principio. Espiritualidad y sensualidad en el matrimonio no son incompatibles, son complementos, no están en contra. Pero fuera del matrimonio es un peligro. La sensualidad fuera del matrimonio es un peligro. Dentro del matrimonio el beso es apropiado. Los perfumes, la mirra en el matrimonio, completamente. Es más, hermanos, todo esto, el libro de Proverbios lo presenta
Todo esto debe de ocurrir dentro del matrimonio, no fuera del matrimonio. Es más, hermanos, cuidamos nosotros cuidamos el matrimonio cuando están esos elementos internos. Pero cuando un hombre y una mujer languidece por eso, entonces no le queda opción más que ver afuera, cuando no debería de ver afuera. Cuando en el hogar no hay realmente esos elementos apropiados, y un hombre sabio, es un hombre sabio que se va a mantener en el camino, pero no por su esposa, a pesar de su esposa, a pesar de su marido. Y yo creo que eso es incorrecto, porque nosotros debemos de crear esos ambientes apropiados que fomentan lo que Dios desea ver dentro del matrimonio. Pero este es un peligro. Lo que está describiendo acá, si usted se da cuenta, aquí hay vista, aquí hay olfato, aquí hay oído. Estoy oyendo la salameria de sus labios. O sea, ¿qué es lo que me está diciendo? Me está pintando un panorama. Y es un panorama apetecible. Aquí hay gusto. Aquí encontramos tacto. Y todo eso, hermanos, fuera del matrimonio, es terriblemente peligroso. Yo me pregunto por qué Proverbios está describiendo todos estos detalles. Porque estos son detalles vivos. Son increíbles. Suficiente para que nosotros veamos los colores, la textura, que veamos las dimensiones de lo que realmente es el adulterio. Vemos toda esa realidad. Hay un libro que les recomiendo bastante. Se llama La anatomía de un affair. ¿Un affair qué cosa es? Un amorío. Que básicamente puede ser un amorío, una aventura romántica, un romance fuera del matrimonio. Y entonces este hombre, Dave Carter, básicamente él ha escrito un libro que tiene que ver con la anatomía de un amorío fuera del matrimonio. Y él habla, por ejemplo, de 4 aspectos. Y estos 4 aspectos, hermanos, usted los lee. Este es un hombre que ha estudiado 300 parejas que han caído en adulterio y este es un factor recurrente. Y entonces la pregunta es, ¿dónde comenzó todo? ¿Dónde comenzó? Comenzó con una atracción mutua, una atracción fisiológica, un contacto de ojo a ojo. De alguna manera hay una atracción física. Continúa con una infatuación. Comenzamos nosotros a soñar, hay fantasía. Continuamos nosotros con una lucha. Continuamos, pero luego después regresamos y hay una lucha. ¿Continúo o no continúo? En la anatomía de lo que es una aventura, un amorío extramarital, básicamente vemos que llega a un punto de una decisión, y es una decisión en la cual nos desbocamos completamente hacia el pecado y no estamos viendo nosotros las consecuencias. Al final nosotros nos damos cuenta de la desgracia, no estamos pensando, ya a ese punto no estamos pensando bíblicamente, no estamos pensando racionalmente, estamos nosotros pensando emocionalmente, afectados por nuestro pensamiento. Hermanos, número 4, el libro de Proverbios nos presenta que aún los más fuertes deben cuidarse del adulterio. Ahora pues, hijos míos, oídme y estad atentos a las razones de mi boca. Dice, no se aparte tu corazón de sus caminos, no hierres, dice, en sus veredas, dice el versículo, porque a muchos ha hecho caer heridos. Y hermanos, y aún los más fuertes han sido muertos por él. O sea que el que piense estar firme, mire que no caiga. Y entonces yo me pregunto qué es lo que significa eso para cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que significa para los hombres de Dios que quieren terminar bien? ¿Qué es lo que significa eso? Si usted se da cuenta, en la cultura hoy en día, por ejemplo, que un pastor, por ejemplo, diga, no, yo por ejemplo, yo no voy a tener un acercamiento con alguien del sexo opuesto, digamos, en un carro, por ejemplo, tú eres puritano. En la oficina, no, o sea,
qué es lo que está haciendo el hombre de Dios. Si usted se da cuenta, por ejemplo, nadie va a cuestionar, por ejemplo, nadie va a cuestionar a alguien, por ejemplo, que está en la televisión y está viendo un programa. Nadie lo va a cuestionar, nadie. Aquí la pregunta es, ¿dónde ese programa te va a llevar? ¿Dónde te va a llegar, por ejemplo, ese acercamiento? Por ejemplo, una hermana de la iglesia necesita un ride, por ejemplo, y tú la llevas al ride, y de repente comienza a contarte y a hablarte, por ejemplo, de la desgracia que está pasando con su marido. Y entonces comienza a apelar a tus sentimientos. Y entonces, pobrecita, pobrecita la hermana, ay, pobrecita, abandonada la hermana, pobrecita. Y entonces, ¿hacia dónde va a dirigirse eso? Y luego después pasó un domingo, y luego después el otro domingo, en 2 semanas lo mismo. Y entonces, ¿hacia dónde va eso? Un hombre sabio tiene que poner un paro. Y no nos importa la hermana que no tiene raíz, sí nos importa. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué podría hacer un hombre sabio? ¿Alguien? Llevar a su esposa. Vamos a decir que es el hermano Jorge. Vamos a orar por la esposa del hermano Jorge, ¿verdad? Pero no tiene esposa Jorge. ¿Y qué es lo que hace? Su novia, ok, hermano, no nos has presentado la novia. Así que mucho cuidado. Pero vamos a decir que no tiene novia tampoco el hermano, porque no tienes novia, ¿verdad? Todavía no, seguro. Bueno, ok. Bueno, tiene novia. Entonces, ¿qué es lo que hace el hermano sin novia y sin esposa? Orar al Señor porque pobrecito, ¿no? Pero ¿qué hace? ¿Qué hace? Y necesita un raicito por ahí, pobrecita la hermana, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace el hermano? Un hombre sabio, el hermano Jorge, hombre sabio. ¿Qué hace el hermano? ¿Qué hace? O decirle, hermana Luzmila, usted vive por ahí cerca, donde vive, hermana, ¿podría usted? Ya está, ya no tenés que meterte en una situación. ¿Ya? ¿Qué es lo que estás haciendo? Ahora, es cierto que cualquiera va a acusar al hermano, este hermano me entiende puritano, ¿verdad? Solamente le falta el sombrero. O sea, pero ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos tomando nuestras medidas. Por ejemplo, yo he sabido, por ejemplo, de Billy Graham en sus campañas que hacía alrededor del mundo. Por ejemplo, él no iba a un hotel, sino enviar 3 hombres que entraban al hotel, saber que todo estaba bien, que en el televisor habían cortado cable para movies sucias y todo eso. O sea, el hombre entraba y sabía que, ¿me entiende? Eso estaba. ¿Por qué? Mucha gente malintencionada quería destruir su carácter. El hombre de Dios, por ejemplo, ¿cuál es el instrumento número 1 con que va a funcionar? Es su carácter. Y no lo puede destruir. Y tiene que tomar todas las medidas habidas y por haber. Esto es cierto que usted toma medidas, precauciones, extra precauciones. Y es cierto que tal vez a la gente no le va a gustar. Yo creo que esto tiene que ver, por ejemplo, digamos, y esto puede, yo entiendo, esto puede irse demasiado, esto podemos nosotros distorsionarlo, y esto podemos volvernos legalistas, y no queremos nosotros volvernos legalistas. Pero, por ejemplo, si una esposa, por ejemplo, le dice a su esposo, mira, amorcito, no me gusta cómo la persona, tu secretaria o quien quiera, la vecina, mira y te mira medio rarito. Vos caminás y yo ya la avancé. Y entonces, ¿qué hace un hombre? ¿Qué hace un hombre? Le dice al hombre, tú estás loca. Le dice, ¿estás loca? ¿Qué hace? ¿Cómo aconsejamos a este hermano? ¿Cómo lo aconsejamos? ¿Qué le podemos decir, digamos, en el camino de lo que hemos hablado, en el camino de la sabiduría, qué podemos decirle? Que huye. ¿Cómo va a huir, por ejemplo? ¿Cómo? Ok, evítala. ¿Qué podríamos decirle? Hermano Juan Carlos, ¿qué podrías decirle tú a un hermano? Sí, claro, que la esposa viene y le dice, mira, ahí ten cuidado porque doña Chabelita como que ahí te está poniendo ojo. ¿No? Y entonces, ¿qué le decís? Ponga atención, no le ignores, o sea, no ignores a tu esposa. Si ella está viendo, ¿me entiende? Algo que puede ser real, como puede ser ficticio. Pero ¿qué es lo que nosotros hacemos ante esto? No jugamos con esto. No jugamos, especialmente si ya mi esposa me está diciendo. Yo no le puedo decir, estás loca vieja. No, de ninguna manera, no. Aunque esté, ¿verdad? Pero no,
No, o sea, porque estamos tratando con un monstruo que puede destruir tu vida. Y entonces no. ¿Qué hacemos, por ejemplo, en el trabajo? Cuando alguien, por ejemplo, viene y se acerca y, ¿me entiende? Y de repente, ¿me entiende? Hay mujeres que son sensuales, natural, y tal vez estás, ¿me entiende? Haces un meeting tal vez en un restaurante y de repente se para solamente para bailarte el tongolele, ¿no? Solamente para que la veas y que la admires. ¿Y qué es lo que haces? ¿Qué hace un hombre de Dios? ¿Qué hace un hombre de Dios? Y hermano, yo entiendo, hermanos, que todo esto, digamos, ante los ojos del mundo, tal vez esto, ¿me entiende? Vamos a sonar que somos legalistas, vamos a sonar que somos, ¿me entiende? Escandalistas pero nuevamente, ellos no quieren terminar bien. Tú quieres terminar bien. Tú quieres, y tal vez el jefe no entiende todo eso. Pero tú tienes que tomar todas las precauciones que son necesarias. Y digamos, en un escenario de eso, yo le diría, ni siquiera vayas a comer, un meeting, a comer con... No, absolutamente, absolutamente. Se tiene el meeting que se tenga que tener de la empresa, ¿me entiende? Ventas, lo que quiera que sea, ¿me entiende? En un ambiente, ¿me entiende? Más amplio, pero no tú y yo. ¿Y a dónde va a llevar todo eso? Tú no sabes dónde puede llevar todo eso, pero quieres asegurarte que esto simplemente no escala a ninguna, que tu prerrogativa es correr, tú corres. Y entonces, hermanos, no tenemos tiempo para más, pero me gustaría que usted considerara, por ejemplo, esto. Estas son como forma, digamos, de aplicación. ¿Estás tú creciendo en sabiduría, tomando la palabra de Dios en serio? Esa es la clave que hemos leído. ¿Estás, digamos, nutriéndote con las palabras de fe, de verdad? ¿Estás realmente, digamos, memorizando escritura? ¿Estás, me entiende, buscando la manera de cómo crecer en la sabiduría de Dios? Número 2, ¿coqueteas tú con amorillos extramaritales o lo resistes? Si alguien, por ejemplo, te dice algo de doble sentido, ¿continúas tú con eso o lo terminas ahí en ese momento? ¿Qué es lo que haces tú? Número 3, ¿entretienes alguna sugerencia sexual de otros o la resistes? Número 4, ¿hay algún pecado oculto que tú necesitas confesar? Algo que tal vez nadie sabe. Y no estoy hablando de que tú tienes que confesarlo a medio mundo, no. Pero si hay algo, por ejemplo, pornografía, por ejemplo. Pornografía. Revistas que tal vez tienes que quemar. Tienes que hacer un holocausto. Hermano, ese asunto, por ejemplo, de la pornografía hoy en día, en años anteriores era solamente un asunto de hombres. Hoy es un asunto es una epidemia horrible, es una epidemia terrible. Y tal vez nadie sabe. Y tal vez has sabido cómo camuflajear absolutamente todo, que tu esposa no tiene absolutamente ninguna idea, tus hijos no tienen una idea, los hermanos no tienen absolutamente una idea, cero completamente, pero tú sabes. Y hermano, eso te va a destruir. Tarde o temprano, lo que tú estás haciendo es que te estás destruyendo no de afuera, sino de adentro hacia afuera. Te estás destruyendo de adentro hacia afuera. Y eso necesitas tratarlo, confesarlo delante de Dios y buscar a alguien que pueda ayudarte para tratar con ese monstruo interno. Eso es un tóxico que tarde o temprano te va a matar, te va a destruir. Yo te pregunto, número 5, ¿hay alguien en tus entornos con quien entretienes alguna sugerencia sexual? ¿Algo que realmente tú necesitas evadir? Que tal vez tu esposa no sabe. Tu esposa no está en el trabajo contigo. Ella no sabe dónde vas. El pastor no está ahí, los hermanos absolutamente. Y esto, hermanos, nuevamente, esto se puede distorsionar. Pero lo que estoy hablando es tú personalmente, en tu vida personal. Hay algo en tu entorno que tú necesitas decir, ¿sabes qué? Yo no puedo frecuentar esto. Yo no puedo... tal vez ahí hay alguien que simplemente yo no necesito abrazar, sino correr. Y esto no lo puede responder nadie más, sino solamente tú. Este es un asunto entre tú y el Señor.
Hay nuevamente alguna película, revista inapropiada a la cual tú debes de evadir y no solamente eso, pero hacer un plan y decir desde este momento en adelante, ¿me entiendes? No más a esto. Ah, yo te pregunto, ¿tienes algún plan para no exponerte a situaciones que puedan escalar a otros niveles, como lo que hablaba en este momento? Por ejemplo, darle un ray a alguien, por ejemplo, a alguien que te dice, por ejemplo, oh, esto se me arruinó, por ejemplo, el faucet, chorrito de agua, no cae y te llama. Y entonces tú vas y ¿a dónde va a llevar todo eso? ¿Por qué no llama al plomero? ¿Por qué te tiene que llamar a ti? O es que no tengo dinero. O sea, son cosas que necesitamos nosotros aprender a manejar. Son situaciones que si nosotros pensamos de la seriedad del asunto, necesitamos entender que esto es un asunto interno delante del Señor, pero podemos nosotros también mantener protección, protegernos a nuestro alrededor, con el fin de terminar para el honor y la gloria del Señor. ¿Alguna pregunta, comentario? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Un hermano en un tema como este decía, un amigo mío preguntaba, así que no tiene que, tal vez usted tiene una pregunta de un amigo suyo. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? ¿Alguien quisiera hacer tal vez añadir algo de lo que hemos hablado? ¿Alguien? ¿Cómo una esposa puede, por ejemplo, cuidar a su esposo de todo esto? ¿Quieren saber la respuesta? Venga la próxima semana. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien? Muy bien, si no, ya el tiempo se nos fue, entonces vamos a terminar hasta acá. Muy bien, aquí hay una pregunta, el hermano. Go ahead. Claro, claro. Eh, sí, claro. Defi- Definitivamente, sí. Es severo, severo, no hay duda. Muy bien, vamos hermanos a dar gracias a nuestro Dios. Oremos al Señor. Hermanos, les animo, hermanos, yo sé que es miércoles, muchos hermanos trabajan y todo eso, pero anime a otros hermanos a venir. El día miércoles es una oportunidad muy linda de poder crecer en la palabra. Yo le animo, hermano, de una manera más práctica en la primera categoría, primera pregunta. Esto, tal vez de los pasajes que leímos, tal vez haga usted el propósito de memorizar un pasaje de la Escritura. Memoríceselo. O tal vez una porción de la Escritura. Hágalo parte suya. Tal vez si usted está aquí con su esposa, tal vez podría ser esta oportunidad de poder tal vez entrar a la palabra y poder crecer en este aspecto de lo que estamos tratando. Yo le animo a que usted pueda ser un hombre de Dios buscando la sabiduría, la inteligencia, la cordura, el consejo, el buen camino, mantenernos en ese buen camino. Yo creo que lo lindo de una iglesia es eso, donde tenemos nosotros una cultura donde podemos fomentar precisamente eso, donde una hermana le puede decir a un hermano, mira, hijito lindo, mira, corre, ni siquiera consideres, no, esto tienes que tomarlo con mucha seriedad. Y yo creo que necesitamos hermanos, hermanas, necesitamos a ancianos que puedan animarnos y que nos puedan afirmar esos valores que nosotros queremos crear en la iglesia del Señor. Vamos a orar, hermanos. Amantísimo Padre, te agradecemos, te bendecimos, Señor, por lo bueno que tú eres. Gracias porque tu palabra es tan preciosa, tan linda, tan clara. Señor,
No necesitamos, Señor, no necesitamos complicarnos. Señor, tu palabra es clara y queremos vivir a la manera de tu palabra. Yo ruego, Señor, si hay alguien el día de hoy que está en fornicación, en inmoralidad, en adulterio, si hay alguien que está contemplando lo que no debería de contemplar, yo te ruego por esta persona. Y yo te ruego que haya arrepentimiento en su corazón. Y que el día de hoy, el día de mañana, pueda resolverse, hacer las cosas que son necesarias para correr. Señor, tu palabra nos enseña, honroso es en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios, adúlteros, los juzgará Dios. Señor, no queremos tu juicio, queremos tu bendición. Queremos, Padre bendito, vivir hasta el último aliento de nuestra vida, dándote honor y gloria. Queremos pasión de Dios cada día de nuestra vida. Y esto que estamos hablando nos atrasa si lo abrazamos. A la inmoralidad, a la fornicación, al adulterio. El hombre de Dios, el hombre sabio, corre. Corramos para la gloria de Dios. Bendice, Señor, a tu pueblo. En el nombre de Jesús y para tu gloria, Padre. Amén. Señor les bendiga, hermanos.